Hola hermanos, buen día, espero que estén bien y pues aquí estamos otra vez para continuar con esta clase de introducción al Nuevo Testamento y pues hoy vamos a ver Levítico y Números. Ya les había dicho que íbamos a empezar con Génesis como más a fondo y luego ya vimos Éxodo en una lección nada más y vamos a ver dos libros, Levítico y Números. Estos son los libros que cuando empezamos a leer la Biblia, casi siempre nos paramos en esos y ya no le seguimos, porque muchas veces es porque no les entendemos, no sabemos cuál es el propósito, y pues para eso es lo que quiero que entendamos en esta clase también. Entonces vamos a comenzar y vamos a dejar este tiempo en oración para poder ir ahora sí a la lección. Señor, te damos gracias por este día y gracias porque podemos reunirnos, aunque sea de esta forma a través de video, para poder aprender de tu palabra, y pues dejo en tus manos este tiempo, que podamos entender, aprender lo que quieres para nosotros y que lo podamos aplicar a nuestra vida. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver algo poquito también del tabernáculo, y pues en esto es una parte de la pregunta o tarea que les había dejado la semana pasada, que pues no es necesariamente tarea, pero en esta ocasión pueden usar el tiempo que les quede de clase para verlo ahí en grupo, porque era como veíamos a Cristo en Éxodo, y una de las formas también es el tabernáculo. Cristo viene a representar el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios. Ahora, entonces, voy a pedir que busquen ahí entre ustedes tiempo de discusión las partes del tabernáculo, y cada una de esas tiene que ver algo con Cristo también. Se les voy a dar un ejemplo. El tabernáculo dice que tenía puerta, y luego hay versículo donde Jesús dice: yo soy la puerta, y pues así, ya no les voy a decir más, pero el tabernáculo tiene varias partes, y entonces tratar de ver cada una de ellas como Cristo mismo dice que Él es alguna de esas, y pues eso se los dejo ahí para que lo hablen entre ustedes. Entonces vamos a ver ahora sí Levítico, que es el nombre en hebreo significa y Él llamó, que siempre los nombres en hebreo son las primeras palabras del libro. En griego ya le pusieron Levíticos, que significa o es acerca de los levitas, aunque no habla de los levitas, ahorita lo vamos a ver. Y ese libro se escribió igual que Éxodo en el 1445 antes de Cristo. Y ahí el tema principal es que Dios espera que su pueblo viva en comunión con Él y separados o diferente de lo que hacen los demás pueblos, o sea, una vida apartada en santidad. Luego viene Números, que en hebreo se llama en el desierto, y que pues es un nombre mejor. Que a mí me dieran a escoger cómo le pondríamos a ese libro, sería mejor en el desierto, porque pues toda la historia es donde vagan en el desierto. En griego fue cuando le pusieron números, porque vienen dos censos en el libro, uno al principio y uno al final, y este libro se escribió en el año 1407 a.C. Y pues el tema es de que el pueblo no quiso obedecer a Dios y vagó en el desierto 38 años. Pero al final del libro, por eso viene otro censo, es una generación nueva que ahora sí se va a mantener fiel a Dios. Entonces vamos a empezar con Levítico. Y Levítico significa o quiere decir acerca de los levitas. Los levitas eran quienes estaban en el templo adorando todo el día. Y por eso el tema principal del libro es la santidad. Entonces ahí vemos la santidad como un atributo de Dios, y entonces Dios le está pidiendo a su pueblo que refleje también esa santidad. Y eso pues implica el aspecto moral, o sea, hacer cosas buenas, no hacer cosas malas, someterse a la ley de Dios, pero también significa la separación, o sea, ser apartados para Dios y para el servicio a Dios. Entonces en Éxodo, como
les decía, veíamos el tabernáculo, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, en Levítico va a ser cómo puede el pueblo vivir teniendo la presencia de Dios ahí, pues siendo santo. Pero sabemos que no somos perfectos, todos pecamos. Entonces, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios santo si nosotros somos pecadores? Y entonces eso es de lo que se trata Levítico, de mostrar cómo un pueblo pecador puede mantener una relación correcta con Dios. Y en Levítico lo que nos enseña de cómo poder entrar a la presencia de Dios es por medio del perdón de pecados. Y en Levítico se nos muestra que estos son perdonados por medio de varios sacrificios que los israelitas tenían que hacer, pero Dios les dice, tienen que ser de esta forma, de este tiempo y por la persona adecuada, y la persona adecuada pues era el sacerdote. Entonces en Levítico se nos dice cómo debe de ser todo eso. También Levítico nos dice que pues una vez que los pecados de las personas son perdonados, ahora las personas tienen que vivir conforme a la ley, pues para mantener esa comunión con Dios. Entonces con eso vemos que si el pueblo al principio es apartado, es separado, santo, porque tiene que vivir diferente a los demás, y por eso Dios les da normas específicas que ellos deberían de seguir para que mostraran esa diferencia con los demás pueblos que los rodeaban. Entonces Levítico tiene varias secciones. La primera es del capítulo 1 al 7, y en esa nos habla de pues la necesidad del sacrificio. Nos dice cuál es el propósito de los sacrificios, cómo se debían hacer, y nos da todo el sistema de sacrificios que ellos tenían, basados en el pacto, de cómo Dios hizo un pacto con Israel, cómo Dios los liberó de la esclavitud para que lo adoraran a Él. Después, el capítulo 8 al 10 nos habla acerca de la necesidad de mediadores. En Éxodo se nos muestra a Moisés como mediador entre Dios y el pueblo, y al final de Éxodo nos deja ver que ahora los mediadores van a ser los sacerdotes. Entonces, esos capítulos del 8 al 10 habla acerca de los sacerdotes como respuesta a esa necesidad de mediadores. Después Levítico 11 al 15 habla acerca de la santidad, esa separación. Es Israel, un pueblo separado para servirle. Porque pues, Israel siempre se iba con lo que hacían los pueblos de alrededor, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces por eso Dios les dice, no, ustedes son diferentes. Y por eso les da normas específicas para seguir, para que vivan diferente. Pero como les decía al principio, todos somos pecadores, entonces necesitamos algo que nos haga poder acercarnos a Dios, y es lo que viene en el capítulo 16, que es la expiación, y lo habla desde ahí casi hasta el final de Levítico, y es para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo en Israel sin comprometer su santidad. Pues Dios estableció un día al año para purificar el campamento y que Él pudiera seguir viviendo ahí entre ellos. Y ese era el día mayor de purificación que tenían los israelitas, y se hacía a toda la nación. Y entonces eso es lo que se llama, y que los judíos siguen celebrando, que es el día del Yom Kippur. Y ese día era cuando el sacerdote primero ofrecía un sacrificio por él mismo, porque también son pecadores, y después ofrecía un macho cabrío como ofrenda de pecado por todo el pueblo, y luego expulsaba a otro macho cabrío del pueblo, que ese era el chivo expiatorio, lo que se conoce ahora como chivo expiatorio viene de ahí, y ese es como un símbolo de que se eliminaba el pecado del pueblo. Entonces de eso trata Levítico, es reglas de qué debería hacer el pueblo para poder acercarse, poder encontrar a Dios, y que Dios pudiera vivir en medio de ellos. Entonces vamos a Números, y en Éxodo 19 vemos el pueblo sale de Egipto y llega al monte Sinaí 3 meses después de que salieron de Egipto, y ahí acamparon. Y ahí en el monte Sinaí es donde pasa todo lo de Levítico y los primeros 10 capítulos de Números. Y luego ya en Números 10:11 dice que en el día 20 del segundo mes
del segundo año levantan el campamento de Sinaí y siguen adelante. Entonces, todo lo que sigue de Números es el caminar del pueblo en el desierto, y Dios les hace ver que tienen que ser responsables para con Él. Ya les había dado la ley lo que deberían de hacer, entonces era ver cómo ellos iban a cumplir con eso, y les da varias veces la oportunidad de que lo puedan cumplir, pero pues el pueblo lo hace mal. Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Se nos muestra pues, el gran amor de Dios, pero también la responsabilidad de cada uno de responderle. Entonces vemos que ellos fueron liberados de la esclavitud gracias al poder de Dios, y ahora van a pasar pruebas en el desierto y deben de seguir confiando en el poder de Dios. Entonces, esas pruebas y esas situaciones que pasan no deben de ser excusa para decir, no, ya no voy a servir a Dios porque no tengo esto que quiero o me pasa esto. Entonces es para que ellos sigan recordando el poder de Dios y depender de Él. Entonces, Números, los capítulos del 1 al 10, el pueblo ya andaba ahí como ser tratado como nación. Se hace el censo y resultan como 600,000 hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, y sin contar a los levitas tampoco. Entonces, pues es un chorro de gente, que todavía faltaban los menores de 20, las mujeres y los que no eran aptos para la guerra. Entonces toda esa gente se acomoda en un campamento alrededor del tabernáculo. Se pone el tabernáculo, imagínense, eran 12 tribus, se ponen 3 de cada lado, 3 para acá, 3 para acá, 3 para acá, 3 para acá. Se ponen, se acomodan las 12 tribus ahí, se les asignan tareas a cada tribu se pone con su bandera ahí afuera alrededor del tabernáculo. Se les asignan labores a todos ellos y se les asignan las labores a los levitas. Y algo importante que vemos es que ellos no estaban anotados para la guerra. Por eso dice, son 600,000 hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, sin contar a los levitas. Porque el deber de los levitas era estar adorando siempre en el tabernáculo. O sea que aunque el pueblo estuviera en guerra, la adoración a Dios debería seguir. No era de que, no están en guerra, vamos a ayudarles. No, ellos deberían de seguir adorando ahí siempre, 24 horas al día, todos los días. Y entonces se establece también un sistema de avisos por medio de trompetas. O sea, cuando se toque de esta forma se deben de reunir, cuando toquemos así deben de salir, cuando se toque así es que es una alarma. Entonces todo eso lo estaban haciendo porque Dios les había dicho que así lo hicieran. Números 9:23 dice: así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Entonces el pueblo estaba siguiendo ahí la dirección de Dios, y era por medio de una columna de fuego en la noche, por medio de una nube en el día. Y en el capítulo 10, entonces ahora sí, el pueblo levanta el campamento, sale de Sinaí, y al salir pasan 3 cosas, que es de las que vamos a sacar las enseñanzas de hoy. La primera la vemos en Números 11, del 1 al 3. Dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decía. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardía entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. ¿Qué fue la primera situación? Se quejaron de a dónde Dios los llevaba. Dice, apenas salieron, poco después empezaron a quejar. Y fue como cuando recién acababan de salir de Egipto, ¿se acuerdan? Se empezaron a quejar ahí en el desierto. Pero después estuvieron un tiempo en Sinaí, nunca les faltó nada, Dios estaba en medio de ellos. Ahora salen otra vez y se vuelven a quejar.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo al quejarse? Pues negando la dirección de Dios o negando que Dios supiera qué es lo que estaba haciendo. Y entonces Dios actúa de inmediato, manda fuego a que se echara a algunos de los que habían estado murmurando. Luego viene la segunda situación, que es parecida. Es Números 11, del 4 al 35, pero no los voy a leer todos. Pero vean, en el 11:4 dice: entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Rechazaron lo que Dios les estaba dando. Y pues estaban acordando de Egipto. A lo largo de Génesis, de Éxodo, Egipto vemos que significa el mundo alejado de Dios. ¿Se acuerdan? Fue a donde se fue Abraham cuando se quiso hacer las cosas por su cuenta. Fue cuando se fue Moisés también. Entonces Egipto representa lo que es fuera de Dios. Y aquí los israelitas 2 años después se vuelven a acordar: estábamos mejor cuando estábamos en Egipto. Estábamos mejor siendo esclavos, pero comiendo lo que queríamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues el pueblo estaba insatisfecho con lo que Dios les estaba ofreciendo. Entonces decían: no, mejor queremos ser esclavos, pero comer la carne y las verduras que comíamos en Egipto. Estaban rechazando el maná, que era la provisión diaria de Dios, y querían otra cosa. O sea, aunque no les había faltado nada, ningún día, querían algo más. Y Dios les responde. Nos brincamos al versículo 18. Dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que le salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos acá de Egipto? Y Dios le dice: ahí va, ¿quieren carne? Ahí va la carne. Entonces Dios les provee codornices. Los israelitas la recogen por días y empiezan a comer. Y luego comienzan a comer, vino una plaga y murieron otras más personas por andarse, pues por no estar satisfechos con los que Dios les había dado. Y luego viene otra situación que pasa. Números 12. Que ahí pueden leer ustedes el versículo 1 y 2. Pero es que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, se enojan por la función que tenía Moisés y dicen: no, pues nosotros también lo podemos hacer. Entonces se ponen a cuestionar a Moisés, pero lo que están haciendo es cuestionando la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Entonces Dios los llama a los 3 al tabernáculo. Ahí me lo imaginé chistoso, como que si fueran niños regañados, de que, vean, el versículo 4. Dice así: el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él, y ellos dieron un paso al frente. Ya me los imaginé ahí: vengan los 3. Y ahí van: a ver, Aarón y Miriam, pásenle para acá. ¿Qué hicieron? Y ahí los 2 regañadillos ahí. Y dice más adelante que Dios se enojó con ellos. Y pues Miriam queda leprosa. Y entonces, según la ley, Miriam se tenía que quedar 7 días afuera del campamento. Entonces todo el pueblo ahora se tuvo que esperar para poderse mover, esperar a que Miriam regresara. Entonces, por algo que hizo uno de los líderes del pueblo, pues ahora todo el pueblo tenía consecuencias, se tenían que esperar ahí. Y entonces lo que podemos preguntar es: ¿por qué Dios actúa así en cada una de esas situaciones? En una les mandó fuego, en otra les mandó carne hasta que ya les cayera gordo la carne, y como quiera hubo una plaga y no se murieron. Luego se tuvieron que esperar a que Miriam saliera bien. ¿Por qué pasó eso? Pues es para poner un ejemplo. Dios permitió que pasara eso para que el pueblo aprendiera a tomar decisiones correctas, a saber que tenía que ser responsable
con Dios, responsable a lo que Dios quería que hiciera. Y era para que se dieran cuenta de que se iban a estar enfocando en las circunstancias, pero que se deberían de estar enfocando en Dios. Porque, ¿qué fue lo que pasó? En vez de obedecerlo, lo cuestionaron, dudaron de su plan, dudaron del propósito de Dios. Y entonces ahí el pueblo se dio cuenta de que cada vez que rechazaran a Dios, iban a tener consecuencias. Y entonces ahora sí vemos, salen del Sinaí, llegan al desierto de Parán, que viene en Números 12:16, y si tienen ahí sus mapas que vienen atrás de la Biblia pueden ver dónde está Parán. Ya está en la frontera con Palestina, ya era a donde iban a entrar, o sea, ya era donde iban a llegar ya a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Pues estando ahí Moisés envía a 2 espías a explorar la tierra. Iban a ver cómo eran las personas, cuántos habitantes, si la ciudad era rica o era pobre. ¿Y qué era? Pues Dios les quería mostrar que iba a haber peligros, pero que Él iba a estar con ellos, así como había estado antes. Y entonces 10 de los 12 espías se asustan y dicen, no, sí está muy bonita la tierra, fluye leche y miel y todo eso, pero no, la gente que vive ahí son muy grandes, son muy fuertes. Y dicen, ahí hay gigantes. 10 espías dijeron eso. Los otros 2 eran Josué y Caleb. Los callaron y trataron de decirle al pueblo que confiaran en Dios. Los vemos en Números 13:30. Dice, Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. O sea, pero la gente ni le hizo caso. Y se pusieron a buscar a otros líderes. Dice, a ver quién del pueblo agarramos que nos lleven de regreso a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se ponen a orar. Y Josué y Caleb le empiezan a decir a la gente, no, si Dios nos va a dar esta tierra, es más, ya nos las dio, Él está con nosotros. Y la gente se enoja y en vez de creerles y creerle a Dios, quieren apedrear a Josué y a Caleb. Entonces en ese momento el pueblo es que decidió no ser responsable con Dios. Prácticamente lo negó. Y entonces ahora iban a venir consecuencias. Dios les acaba de enseñar que iba a haber consecuencias y aquí sí van a venir las consecuencias. Y entonces Moisés intercede por el pueblo, pero Dios le contesta que va a haber consecuencias. Números 14:20. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Así como dice mi papá, bolas don Cuco. El pueblo endureció su corazón y aunque después fueron perdonados, hubo consecuencias. Versículo 22, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Solo Josué y Caleb estaban libres de ese castigo porque ellos sí habían confiado en Dios. ¿Qué iba a pasar con los demás entonces? Números 14:25. Ahora bien, den la vuelta. No sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección al Mar Rojo. Era de donde venían, ya iban a llegar y él les dice, bueno, ándale, regrésense. Mañana van a caminar y se van a ir para allá otra vez. Dios le da la instrucción a Moisés de que se regresen. Ya iban a entrar a la tierra prometida, pero no le creyeron a Dios. Y entonces Dios ahí pues se enoja y les dice a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? He oído las quejas que tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Dios dice, voy a hacer lo que querían. ¿Preferían morir en Egipto o en el desierto en vez de seguir? Pues van a morir en el desierto.
todos los mayores de 20 años van a morir, menos Josué y Caleb, y los niños. En el versículo 30 dice que los niños iban a entrar y disfrutar lo que los mayores despreciaron. Pero ¿cuántos eran? Los mayores de 20 años que habían contado en el censo del principio, más de 600,000 personas. Entonces esos fueron los que se negaron a confiar en Dios y no entraron en la tierra prometida. Entonces ahorita si vamos allá al desierto ese de Sinaí, ahí deben de estar. Ahí murieron todos ellos. Y seguimos leyendo. Números 14 dice el versículo 39. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor Dios nos prometió. O sea, ya que Moisés les dice lo que Dios les había dicho, dicen, no, pues sí, ya la regamos, perdón. Vámonos, ahora sí, a entrar a la tierra prometida. Moisés les dice, ¿ya para qué? Después que vieron las consecuencias que iban a tener, ahora sí, vamos a hacer lo que Dios dijo. Pero Moisés les dice, versículo 41, y ahora ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor de volver al desierto? No les va a dar resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Entonces Moisés les dice eso al pueblo. Ahora, ya no traten de entrar a la tierra prometida, ya regrésense al desierto, que es lo que Dios dijo. Tomen responsabilidad por eso que hicieron, pero no le hacen caso. Vemos que dice el versículo 44, sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa. Aunque Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Si ven, Moisés y el arca se quedaron en el campamento. Eso significa que la presencia de Dios no los fue acompañando. Fueron derrotados, fueron perseguidos, porque no quisieron obedecer lo que les dijo Dios. Entonces no fueron responsables con ese llamado de ser el pueblo de Dios. Esa santidad y ese apartarse de lo demás no lo quisieron hacer. Y se pierde toda una generación. Desperdiciaron la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Y entonces, por eso el pueblo vaga 38 años en el desierto. Pero los hijos de esas personas sí actuaron de forma diferente. Mientras algunos no fueron responsables, los hijos sí. Porque, vamos a ver más adelante, los hijos sí entran en la tierra prometida. Incluso aquí vemos un caso muy específico. Viene ahí una rebelión de Coré. Coré era un levita y Moisés lo maldice y la tierra se lo traga. Pero no a sus hijos. Sus hijos fueron fieles a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? 11 de los salmos que tenemos son escritos por los hijos de Coré. Entonces ellos sí siguieron siendo fieles a Dios, siguieron mismo de levitas escribiendo salmos, adorando a Dios. Pero mientras su papá Coré no fue fiel a Dios, ellos sí. Y entonces ahí tenemos en la Biblia 11 salmos escritos por ellos. Y si leemos los siguientes capítulos vamos a ver más rebeliones, más tensiones. Y la gente se iba muriendo por conspirar contra Dios. Pero ese tiempo fue pasando y entonces iba viniendo una nueva generación. A los 38 años de andar en el desierto, ahora también muere Aarón y el sacerdocio pasa a uno de sus hijos, que es Ezequiel. Ese viene en el capítulo 20. Y entonces a partir del 21, el capítulo 21 es como un nuevo comienzo. Es una nueva generación que ahora sí va a entrar a la tierra prometida, que no iban a ser perfectos de la noche a la mañana tampoco, porque pues de hecho ya habían pasado como 30 años a cuando pasa esto. Pero iban a empezar esta generación a escuchar y obedecer la voz de Dios.
Y entonces en Números 26 viene otro censo. Y vemos al final, dice en versículo 63, esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés y el sacerdote Eleazar, era Eleazar, perdón, el hijo de Aarón, no Ezequiel. Eleazar hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, o sea, el censo que vino al principio. Pues el Señor había dicho acerca de estos, todos morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb y Josué. Entonces vemos, nadie en esta lista aparecía, nada más Caleb y Josué. Y fueron otra vez como 600,000, o sea, es casi el mismo número de personas. Y entonces en esta parte de Números empieza la historia de redención del pueblo, pero con nuevas personas, con una nueva generación que sí estaba dispuesta a obedecer a Dios. A muchos de esa generación no les había tocado ver lo que vieron sus padres, porque eran niños o no habían nacido. Pero entonces ellos aprendieron por oír lo que Dios había hecho, y en eso basaron su fe. Y esa fe del pueblo de Israel se ve después en el capítulo 27. Viene la historia de 5 mujeres que eran hijas de uno que se llamaba Zelofehad. Él había muerto en el desierto, no había tenido hijos varones, por lo que las hijas van a pedirle a Moisés herencia dentro de la tierra prometida, porque en la ley era la herencia del padre pasaba al hijo varón, y entonces el Zelofehad no tenía. Y las hijas de él van a pedirle a Moisés herencia. Ya cuando estemos en la tierra prometida, pues queremos que nos toque también ahí un pedazo. Y pues eso era fe, porque todavía no habían entrado, todavía no habían llegado. Pero ellas ya estaban viendo su porción de tierra como si ya la tuvieran. Contrario a lo que pues a lo mejor había pasado con el resto del pueblo, que no creían que fueran a llegar a donde Dios les había dicho. Ellas sí creyeron que iban a llegar y ya le estaban creyendo a Dios con eso. Y entonces Moisés consulta el caso con Dios y Dios le contesta, le dice, es una petición legítima, y cambian la ley por ellas. Entonces esa fe de ellas ayudó a que se cambiaran las leyes. Y vemos en el versículo 8 ahí del capítulo 27, dice, si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Entonces esa fe que tuvieron ellas hizo que viniera bendición de Dios para más personas. Entonces ahora sí vemos que el pueblo de Dios empieza a demostrar confianza, ahora sí. ¿Y de dónde venía la confianza que tuvieron ellas? La confianza que tuvo Josué, la confianza que tuvo Caleb. Pues de recordar lo que Dios ya había dicho. Y entonces es para nosotros igual, nuestra confianza, nuestra fe es en confiar, en recordar lo que Dios ya nos ha dicho por medio de su palabra. Y tenemos las promesas de Dios para nuestra vida. Y pues es nada más de creerlas, es entender, saber lo que Dios nos dice para nosotros y recordarlas cada vez. Y eso nos va a dar la fe y las fuerzas para seguir adelante. Entonces a lo mejor a veces las cosas no van a pasar como nosotros queremos que pasen, pero debemos de tener la fe y la confianza en Dios, que Él sabe por qué están pasando las cosas como están pasando. Y nosotros al recordar pues ya lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios ha dicho, nos va a ayudar a nuestra fe. Hay veces que dicen, y hay una frase de que atrás ni para tomar vuelo, pero en el caso de Dios sí, atrás nos tenemos que fijar para poder recordar lo que Él ya ha hecho, recordar lo que Él ya nos dijo y saber que Él nunca cambia, y lo que ya hizo y lo que ya dijo sigue siendo lo mismo ahora para nosotros, y podemos nosotros descansar en esas promesas, y eso nos ayuda para seguir adelante y seguir caminando con fe. Entonces aquí termina Levítico y Números, y la próxima semana vamos a ver Deuteronomio. Nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga.